Resumen del libro: El hombre en busca de sentido. Hoy nos adentramos en uno de los libros más profundos y transformadores del siglo XX, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este poderoso relato de un sobreviviente del Holocausto nos guiará a través de desafíos inimaginables y nos enseñará cómo el espíritu humano puede encontrar un propósito incluso en las circunstancias más desesperadas. Desde la oscuridad de los campos de concentración hasta las ideas liberadoras de la logoterapia, el viaje de Frankl es de resiliencia y esperanza. Permanece atento mientras exploramos cómo sus experiencias pueden inspirarnos a descubrir nuestro propio significado en la vida. Esta historia trata sobre la vida cotidiana de un prisionero común. No profundiza en los horripilantes acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que han sido documentados ampliamente en muchos libros e historias. En cambio, nuestro enfoque está en el hombre común que lo había perdido todo, incluida su identidad. Es una historia de lucha contra todo pronóstico en un intento desesperado por retener el sentido de uno mismo a pesar de la brutal opresión infligida en el campo de concentración. Estos prisioneros sin nombre fueron reducidos a meros números, sus identidades y dignidad despojadas. Nos llamaban schmucks, tontos. No éramos héroes o mártires. Éramos solo esqueletos de carne y hueso, luchando por migajas de pan para calmar nuestra hambre, mientras luchábamos por retener nuestra humanidad. La psicología a menudo exige un cierto desapego, pero ningún extraño podría comprender completamente la agonía de un recluso de un campo de concentración. Solo aquellos que han vivido en ese mundo podrían entender verdaderamente. Inicialmente, quería que este libro se publicara de forma anónima. No quería que nadie supiera más sobre mí que mi número de prisionero. Pero luego me di cuenta de que revelar mi identidad animaría a más personas a leer este libro. Aunque no trabajé en el campo como psiquiatra, pasé casi 3 años allí como un prisionero enfermo. Justo semanas antes de ser liberado, trabajé principalmente en las vías del ferrocarril, cavando y tendiéndolas. Una vez cavé un túnel yo solo. Era la Navidad de 1984 cuando recibí cupones premium, 12 en total, que podían canjearse por 12 cigarrillos o 12 cuencos de sopa. Éramos vendidos como esclavos a empresas de construcción y por cada prisionero, el campo de concentración recibía dinero de la empresa. Así me convertí en el prisionero número 119. Durante mi tiempo en el campo, observé de cerca las reacciones psicológicas de los prisioneros a través de 3 fases distintas: la admisión al campo, la vida rutinaria y la liberación. Cuando llegaba un nuevo prisionero, estaba en un estado de shock después de presenciar las condiciones del campo. Habíamos pasado varios días viajando en tren, apiñados en vagones con apenas espacio para respirar. Cada vagón estaba lleno de alrededor de 80 prisioneros. Pensábamos que nos llevaban a Polonia para trabajos forzados. Sin embargo, temblamos de miedo cuando nuestro tren se detuvo en Auschwitz, un nombre sinónimo de muerte y cámaras de gas. Pronto pudimos ver torres de vigilancia, cercas de alambre de púas y largas filas de prisioneros. Las puertas de nuestro vagón se abrieron y entraron prisioneros con uniformes de rayas y cabezas rapadas. Parecían sanos y nos condujeron a un cobertizo. Estos prisioneros especiales que nos guiaban se llamaban capos. Trabajaban como guardias en el campo y no pasaban hambre como el resto de nosotros. Algunos incluso prosperaron en el campo, viviendo vidas más felices que antes. Irónicamente, los capos eran a menudo más brutales que los guardias reales. Cada cobertizo albergaba a unos 200 prisioneros y nuestro tren transportaba a unos 1.500 pasajeros en total. Todos rezábamos por seguridad. Nos ordenaron dejar nuestras pertenencias en el tren y luego nos alinearon. Hombres y mujeres fueron separados en diferentes filas y un oficial nos inspeccionó, indicándonos que nos moviéramos a la izquierda o a la derecha. La mayoría de nosotros fuimos enviados a la izquierda. Ese simple gesto selló nuestro destino. Alguien me susurró que los que iban a la derecha serían puestos a trabajar, mientras que los de la izquierda eran los enfermos e incapacitados. Cuando llegó mi turno, hice todo lo posible por parecer en forma y saludable. El hombre delante de mí me dirigió a la derecha. La izquierda significaba la muerte, y el 90% de los clasificados a la izquierda
compartieron ese destino sombrío. En cuestión de horas, fueron llevados de la estación al crematorio, donde se alzaba un gran edificio etiquetado como baño en varios idiomas europeos. Cada prisionero recibió una pequeña barra de jabón, pero no salía agua de las duchas. Descubrí la horrible verdad esa noche, cuando le pregunté a otro prisionero por mi amigo, a quien se le había ordenado ir a la izquierda. El prisionero señaló la chimenea y dijo: «Tu amigo ascenderá al cielo desde allí». De hecho, mi amigo había llegado al cielo porque los alemanes lo habían quemado vivo en la cámara de gas. Los considerados débiles eran vistos como una carga para el campo y destinados a la muerte. Así funcionaban las cosas allí y la vida humana no tenía valor. Los que fuimos enviados a la derecha, fuimos llevados por los guardias a trabajar. Nos ordenaron correr hacia la estación de limpieza, pasando por las vallas de alambre de púas electrificadas que rodeaban el campo. Los guardias nos inspeccionaron uno por uno, con los ojos fijos en nuestros relojes y joyas. Nos dieron una manta en la que debíamos colocar todas nuestras posesiones. Algunas personas rogaron quedarse con sus medallas o anillos de boda, pero a nadie se le permitió quedarse con nada. Luego, un guardia gritó que todos se desnudaran en 2 minutos, excepto por los zapatos. Todos nos quedamos allí desnudos en fila. Los que no se habían quitado los cinturones fueron azotados. Nos llevaron a una habitación donde nos afeitaron de pies a cabeza hasta que no quedó ni un solo pelo en nuestros cuerpos. Ya no podíamos reconocernos. Luego nos alinearon de nuevo para ducharnos. Tuvimos suerte de que el agua realmente fluyera de los rociadores en lugar de gas. Mi cuerpo fue despojado de todo, excepto de mis gafas. Estábamos completamente desnudos y expuestos, sin un solo pelo o posesión, incluso sin vello corporal para cubrir nuestra desnudez. Nos quedamos temblando y mojados, preguntándonos qué pasaría después. Fase 2. Rutina y días de desesperación. Esa noche me quedé en una celda de 2,4 metros con otros 8 prisioneros. Este espacio reducido sirvió como nuestra cama, y todos yacíamos apretados unos contra otros. Nos dieron 2 mantas para compartir entre los 8. Es una mentira cuando alguien afirma que no puede dormir sin esto o aquello. En ese espacio reducido, luchamos por encontrar un poco de sueño durante unas horas. Podíamos escapar del dolor. Todas las mañanas comenzábamos nuestro día sin cepillarnos los dientes. Durante meses no pudimos cambiarnos de ropa porque los harapos gastados que llevábamos eran todo lo que teníamos. Bañarse era un lujo que rara vez disfrutábamos. Trabajar nos dejaba ampollas en las manos, pero no había medicinas para tratarlas. Dostoyevsky tenía razón. El ser humano puede soportarlo todo. La idea del suicidio tocando las vallas electrificadas cruzó por todas nuestras mentes. Temíamos constantemente que nos llevaran a las cámaras de gas y nos quemaran vivos como a tantos otros. Además de eso, los guardias a menudo nos golpeaban sin razón. Estábamos completamente desesperanzados con la vida, sintiendo que la muerte acechaba constantemente sobre nuestras cabezas, lista para reclamarnos en cualquier momento. Había otro médico con nosotros que era mi compañero. Se coló en nuestra celda después de escapar de la suya. Había llegado a Auschwitz una semana antes que nosotros y nos dijo: «Si quieres sobrevivir, solo hay una manera. Haz que parezca que estás en forma para trabajar». Había muchos prisioneros enfermos, sin esperanza y profundamente abatidos. A estos se les llamaba musulmanes y eran llevados a las cámaras de gas para ser asesinados. Viviendo en el campo de concentración, todos habíamos perdido la esperanza en la vida. No veíamos escapatoria. Desde el día en que llegamos, habíamos estado anhelando nuestros hogares y familias. Lo que presenciamos fue como una pesadilla espantosa, repugnante y aterradora. Sin embargo, con el tiempo, nos acostumbramos a todo. Nuestra desesperación nos insensibilizó a todo. La ropa de un mendigo podría haber sido mejor que la nuestra. Los uniformes que recibimos eran solo harapos. Nos dieron pequeñas celdas para vivir, y entrar en otra celda podía resultar en un castigo severo. En estas celdas lo hacíamos todo: comer, dormir e incluso aliviarnos. Nuestras celdas eran peores que el infierno, y la condición de los nuevos prisioneros era aún más miserable. Se les obligaba a limpiar las letrinas y la negativa no era una opción. Si alguien se resistía,
sus caras se untaban con inmundicia. Los que intentaban limpiar se enfrentaban a brutales palizas de los capos. Los prisioneros eran sometidos frecuentemente a desfiles de castigo, donde se les obligaba a marchar alrededor del campo durante horas mientras los guardias los golpeaban. Un niño de 12 años recibió la orden de permanecer descalzo sobre la nieve como castigo, lo que resultó en congelación y gangrena. Esto era algo diario. Veíamos a gente sufrir y morir todo el tiempo. Se volvió tan común que apenas nos afectaba ya. No sentíamos dolor, ni tristeza, ni lástima, ni miedo. En nuestro profundo shock, habíamos olvidado estas emociones humanas, dejando un profundo vacío en el interior, un vacío que no dejaba espacio para los sentimientos. Una vez me colocaron en la celda para prisioneros infectados con tifus. Su estado era desesperante. Todos tenían fiebres altas y temblaban violentamente. Muchos murieron justo delante de mis ojos. Después de cada muerte, otros prisioneros se abalanzaban sobre el cadáver, robando abrigos, zapatos y restos de comida. Apenas 2 horas antes había estado hablando con el hombre, y ahora, ante su muerte, estallaba el caos. La gente se apresuraba a agarrar sus pertenencias, mientras yo sorbía tranquilamente mi sopa en medio de la conmoción. Los guardias nos golpeaban cuando querían. Un día, mientras estaba trabajando en las vías del tren, se desató una feroz tormenta de nieve. Me agaché un momento para descansar cuando un guardia me vio. Recogió una piedra y me la arrojó sin razón. Ese día me sentí como un animal trabajando en el campo. Una vez me golpearon en la cabeza 2 veces solo porque el prisionero detrás de mí no caminaba en fila. En momentos como estos, el dolor de las palizas no era tan malo como la humillación y la crueldad. Las frecuentes palizas sin sentido sofocaban nuestro respeto propio. Despojados de nuestra humanidad, nos convertimos en bestias. Casi todos desarrollamos edema debido a la gran carga de trabajo. Nuestras manos y pies estaban gravemente hinchados y nuestra piel se había endurecido tanto que doblar las rodillas era doloroso. Nuestros pies se hicieron tan grandes que los zapatos ya no nos cabían, pero usarlos era esencial, ya que no podíamos marchar ni trabajar en la nieve descalzos. A menudo mientras marchaba, un prisionero se resbalaba en el hielo y los de atrás caían encima de ellos. En tales casos, el guardia no perdía el tiempo usando la culata de su rifle para golpearnos. Nos decían que los trabajadores regulares podían hacer mucho más trabajo en menos tiempo que nosotros. Pero esos trabajadores recibían solo un pequeño trozo de pan y sopa aguada como nosotros. Ansiaban a sus familias y hogares como nosotros, o eran golpeados como animales a cada paso. Nuestra desesperación era nuestra autodefensa y solo teníamos un deseo: sobrevivir. Al final de cada día decíamos, bueno, otro día ha terminado. Nuestros pensamientos y emociones se habían reducido a la supervivencia y a calmar nuestra hambre y sed. Todo prisionero soñaba solo con pan, pastel y un baño caliente. Mientras trabajábamos, compartíamos sigilosamente nuestras comidas favoritas e intercambiábamos recetas. Incluso planeamos reuniones después de obtener nuestra libertad. Todos anhelaban el día en que serían liberados, volverían a casa y disfrutarían de una comida alegre con sus familias. Este hermoso sueño estaba muy lejos de la dura realidad de nuestra sopa aguada y migas de pan. Ocasionalmente recibíamos queso o margarina, o una salchicha de mala calidad o mermelada aguada. Nuestra dieta era lamentablemente inadecuada para el trabajo pesado que realizábamos, especialmente con nuestra ropa harapienta. Cuando la grasa del cuerpo se agota, comienza a consumirse a sí mismo. Sin la nutrición adecuada, los músculos se desvanecen y sin proteínas del exterior, el cuerpo quema su grasa almacenada. Nos vimos convertirnos en esqueletos. En nuestra celda podíamos predecir quién moriría de hambre a continuación. Cada noche antes de acostarme, me decía a mí mismo, este cuerpo, mi cuerpo, ahora es solo un esqueleto. ¿Qué fui y en qué me he convertido? Cada mañana, mucho antes del amanecer, sonaban 3 silbatos estridentes y teníamos que despertarnos de inmediato. De alguna manera nos las arreglábamos para ponernos de pie y luchar por ponernos los zapatos mojados en nuestros pies hinchados para ir a trabajar. Con pasos inestables marchábamos a través de la nieve
y mientras cavábamos las vías del tren, esperábamos ansiosamente que sonara la sirena y señalara la hora del almuerzo. Nos daban comida entre las 9:30 y las 10:10 de la mañana. Era el momento más importante del día. Algunos prisioneros tenían tanta hambre que devoraban su comida entera en un abrir y cerrar de ojos. Yo guardaba una porción de mi comida en el bolsillo y la comía poco a poco. Mi traslado de Auschwitz al campo de concentración de Dachau estaba organizado. Dachau tenía alrededor de 2000 prisioneros y nuestro tren pasó por Viena, la ciudad donde se encontraba mi hogar. Éramos 50 personas apiñadas en un vagón de prisión sin ventanas. Algunos nos sentamos en el suelo mientras que otros permanecieron de pie durante todo el viaje. Había 2 grandes agujeros a través de los cuales podíamos ver el exterior. Las vías del tren pasaron por mi tierra natal y la casa donde solía vivir. Recordando mi hogar, anhelaba echar un vistazo. Les rogué a los demás que me dejaran acercarme al agujero y mirar mi casa por un momento. Pero mis palabras y emociones no tuvieron efecto en ellos. A nadie le importaba que quisiera ver mi casa, ni siquiera por un momento. Un prisionero incluso se burló de mí. «Has estado aquí durante años. Bueno, entonces ya debes haber visto este lugar lo suficiente». El hombre en busca del sentido de la vida, desde el invierno de 1945 hasta la llegada de la primavera, el campo de Auschwitz fue devastado por un brote de tifus que infectó a casi todos los prisioneros. Muchos sucumbieron a la enfermedad y los enfermos fueron trasladados a cuarteles separados. Aunque no había medicinas ni médicos, yo también fui víctima de la enfermedad y para prevenir sus efectos evité dormir y en su lugar me centré en elaborar conferencias en mi mente. Cuando me llevaron al campo, tuve que entregar todos mis manuscritos, pero me mantuve ocupado escribiendo en pequeños trozos de papel. Aunque un prisionero pueda derrumbarse física y mentalmente, su espíritu no puede ser aplastado. La fe tiene el poder de mantenernos vivos, incluso en las peores condiciones. Algunos de nosotros nos reuníamos en nuestras celdas después de un largo día de trabajo para orar juntos. Existe un concepto erróneo sobre los sobrevivientes de los campos, que eran físicamente fuertes. En realidad, la supervivencia aquí dependía de un espíritu resistente y una creencia inquebrantable de que la justicia prevalecería finalmente. Los intelectuales y pensadores sensibles podían soportar la soledad y la desesperación, encontrando consuelo en las profundidades de sus almas. Aunque puedan sufrir dolor y sufrimiento exteriormente, sus espíritus permanecen libres, como pájaros que se elevan en el cielo. Cuando se te quita todo, tu trabajo, la felicidad, la familia, incluso tu identidad, ¿cómo encuentras sentido en la vida? Cuando la muerte se cierne sobre ti, tu cuerpo se encoge y no se vislumbra ningún atisbo de esperanza. ¿Cuál es el significado de tal vida? ¿Qué puede esperar un prisionero del campo en una vida así? ¿Queda algo que pueda darles una razón para vivir, o sería mejor rendirse y abandonar la voluntad de sobrevivir? Como dije, yo no era psiquiatra en el campo, pero observé a los prisioneros de cerca y entendí sus reacciones psicológicas en detalle. En nuestra lucha diaria contra el hambre, la opresión y la muerte, había olvidado mi entrenamiento en logoterapia. Me di cuenta de que los recuerdos del amor y la belleza de la naturaleza estaban proporcionando a los prisioneros una razón para vivir, incluso en medio de las condiciones humillantes. Sentado en mi celda, comencé a escribir el manuscrito de este libro. A veces aconsejaba a mis compañeros de prisión. Después de todo, todos nos aferrábamos a un atisbo de esperanza, soñando con vivir libremente una vez más. Si nada más, soñábamos con comenzar de nuevo después de la liberación. Lo más importante es que todavía estábamos vivos y mientras hay vida, hay esperanza. Una mañana salimos a trabajar muy temprano. El guardia nos gritó: «Escuadrón, adelante, izquierda, 234, izquierda, 23». Los que caminaban demasiado lento eran pateados. Tropezamos en la oscuridad, chocando contra baches llenos de agua y grandes piedras. De repente, el hombre delante de mí me susurró al oído: «¿Qué pasaría si nuestras esposas nos vieran así? Sería mejor que no supieran nada de esto». Sus palabras me hicieron pensar en mi esposa. Miré al cielo y su rostro flotó ante mis ojos. Los primeros rayos del sol extendieron su sonrisa por mi rostro.
Ese día, por primera vez entendí el significado de los poemas y canciones llenos de amor. El hombre encuentra la redención en el amor, solo en el amor. Yo era un hombre que no tenía nada, soportando un intenso sufrimiento en este lugar desolado, pero el recuerdo de mi amada esposa me llenó de alegría. En ese momento en mi corazón comencé a conversar con ella. Mientras pensaba en ella, le hacía preguntas que ella respondía. Los prisioneros delante de mí tropezaron y fueron azotados por los guardias, pero yo estaba perdido en mis pensamientos. Pronto llegamos al lugar de trabajo. Todos corrieron hacia los cobertizos para agarrar las mejores herramientas. Comenzamos nuestro trabajo en medio de los gritos de los guardias desde atrás. No pueden trabajar más rápidos, Max. Pero yo seguí perdido en mis pensamientos sobre mi esposa. Ni siquiera sabía si todavía estaba viva, pero incluso su recuerdo era suficiente para mantener mi esperanza. Mi alma, mi mismo ser, estaba imbuido de su amor. Estuviera cerca o lejos, viva o no, ¿qué importaba? El amor que tenemos por alguien los mantiene vivos en nuestros recuerdos para siempre. Esto es lo que significaba la logoterapia. Era crucial que incluso después de la liberación, un prisionero debiera buscar el verdadero significado de la vida. Debía comprender su propósito, independientemente de si alguno de sus seres queridos seguía vivo, si estaba solo, su casa destruida o su sustento arrebatado. Incluso entonces, necesitaba encontrar una nueva razón para vivir. No importa lo que la vida nos depare, debemos encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia. Mientras viajábamos de Auschwitz a Dachau, admiramos la naturaleza con todo nuestro corazón. Vimos exuberantes montañas verdes y el sol brillando intensamente a través de las ventanas selladas del tren. Vimos el cielo cambiar de color de azul a rojo. La naturaleza nunca nos había parecido tan hermosa. Incluso por unos momentos, estas vistas nos llenaron de inmensa alegría. Uno de mis compañeros exclamó con deleite: «Este mundo es tan hermoso». Fase 3. La liberación. A los prisioneros enfermos se les mostró una ligera misericordia, ya que se les permitía acostarse en literas todo el día en sus celdas y no se les exigía trabajar. Sin embargo, recibían comida de mala calidad y no tenían medicamentos ni suministros médicos. Un médico buscó mi ayuda para tratar a pacientes con tifus y fui enviado a un campamento para enfermos en Baviera, donde me encargaron ayudar en una celda que albergaba a 50 pacientes. Todos tenían fiebre alta y estaban delirando. Traer suministros médicos para nuestra celda era mi responsabilidad, pero estos suministros se limitaban a solo 10 pastillas para la fiebre. Solo los casos más graves recibían media aspirina. No había medicamentos disponibles para aquellos más allá de toda ayuda. Yo comprobaba el pulso de cada paciente y luego me retiraba a un rincón donde podía ver el paisaje bávaro. Rodeado de cadáveres infestados de gusanos, me perdía en esos momentos contemplando la escena exterior. Las condiciones en el campo de concentración empeoraban a diario. Algunos prisioneros se habían vuelto caníbales para satisfacer su hambre. Estábamos al borde de un campo de batalla. Durante este tiempo, un compañero de prisión y yo intentamos escapar. Se suponía que un contacto nos encontraría con documentos falsos y uniformes para ayudarnos a huir. Volvimos a nuestra celda para recoger algunas pertenencias. Puse un cepillo de dientes, utensilios para comer y guantes raídos en una bolsa. Sentí remordimiento casi de inmediato. ¿Cómo podía dejar atrás a mis compañeros enfermos? Decidí hacer una última ronda para ver cómo estaban. Durante mis rondas, uno de los pacientes preguntó: ¿Tú también te vas? Vi una profunda desesperación y un inmenso dolor en sus ojos. Le dije a mi compañero que esperaba afuera, que no podía huir. Sin embargo, mi último día en el campo llegó cuando el frente de batalla nos alcanzó. Todos los guardias y capos habían huido y los prisioneros estaban siendo evacuados en masa. Se suponía que todos debían irse antes del atardecer porque todo el campo iba a ser quemado. Solo quedaron atrás los enfermos, todavía acostados febriles e inconscientes en sus celdas. Mi compañero y yo estábamos preparados para irnos. Se nos indicó que enterráramos 3 cadáveres fuera del campo. Cada uno fue a buscar su mochila.
Justo cuando estábamos a punto de huir, las puertas del campo se abrieron y entró un coche con una gran bandera de la Cruz Roja. Era una delegación de la Cruz Roja Internacional que nos aseguró que ahora estábamos a salvo. Distribuyeron medicinas y cigarrillos y comenzaron a evacuar el campo. Mi compañero y yo nos quedamos con los pacientes de tifus en la celda. En medio de la noche, los médicos llegaron gritándonos que nos cubriéramos. Podíamos oír disparos, cañones y rifles. Estábamos justo en medio del campo de batalla, pero con la primera luz del amanecer, todo se detuvo de repente. Una bandera blanca fue izada fuera del campo. Eso marcó el final de mi viaje como prisionero número 11. Y así concluye el resumen. Gracias por escuchar este resumen de El hombre en busca de sentido. Las experiencias y la filosofía de Viktor Frankl nos recuerdan que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre podemos encontrar un propósito. Si este resumen resonó contigo, considera leer el libro para una comprensión más profunda.